Muy bien, ya estamos al aire con Alejandro Marchesán. Alejandro es director del Centro de Entrenamiento Ontológico y Profesional CEOP, es licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades y es coach en distintas áreas. Es la segunda vez que lo tenemos en el programa, es un gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, un gusto escucharlas y un saludo a toda la audiencia nuevamente. Bueno, Alejandro, ya que hemos tenido tan buena entrevista la vez pasada, quisimos volver a convocarte para conversar con vos de este concepto de desarrollo sustentable. Uh-huh. Hemos leído algo que has escrito vos sobre el tema de la cultura Ubuntu y cómo hay que, digamos, que balancear o tratar de trabajar sobre este individualismo que tenemos en la posmodernidad que nos invade en todos los aspectos sociales. Uh-huh. Correcto. Sí, digamos que esta cultura Ubuntu, que es simplemente procurar capturar un ejercicio y una especie de reflejo que nos da una manera de relacionarse, de socializar, de comportarse en un área sudafricana, que entienden al Ubuntu como esa cultura del encuentro donde yo soy porque somos. En otras palabras, no hay posibilidades de el individualismo, por supuesto sí del individuo, al relacionarse con otros conforman el todo. Uh-huh. Y si vemos esto, que si lo vemos desde el punto de vista sociopolítico, fue la estrategia ni más ni menos que Mandela adoptó para poder, después de 27 años preso, hacerse cargo de una responsabilidad no menor, que era el desgarro del tejido social, en esto que nosotros hemos hablado ya, que tenía Sudáfrica. Uh-huh. Y que él entendió que la mejor política, y se le criticaba a él esta política porque no era la política tradicional, la mejor política que él entendió era la política del reencuentro, para un encuentro compartido, que se hiciese cargo de una reconciliación, y este Ubuntu fue el trasfondo conceptual para poder ponerse de pie y dar comienzo a una etapa nueva en Sudáfrica. Así que cuánto sentido hace en nuestra sociedad argentina, ¿no? Donde ya ni siquiera, digo yo, tenemos fragmentación, sino tenemos una profunda división. Si pudiésemos encontrarnos en una cultura de algunos breves aspectos, no mucho más que algunos breves aspectos, así que de eso empezamos a reflexionar tal cual. Soy porque somos, ¿no? Es lo que dijiste, que definía un poco esta cultura del encuentro. Sí, tal cual. Soy porque somos. Hay una experiencia muy interesante en este contexto de Ubuntu que se realiza con la tribu que vive esta cultura, donde reúnen una serie de niños y de niñas y le dan un caramelo a cada uno de ellos, y por supuesto, como niños que son y niñas que son, saborean el caramelo, les gusta, y entonces quienes estaban llevando adelante esta experiencia les dicen que detrás de aquel árbol, a unos 40 metros, había una bolsa, y que primero llegase podría hacer con los caramelos lo que quisiese. Y entonces, el que primero llega, los caramelos son de ustedes. Y los chicos se tomaron de la mano y empezaron a caminar. Y entonces los que estaban haciendo la experiencia les dijeron, ¿pero qué están haciendo? Y ellos le dijeron, lo que ustedes nos dijeron. Y entonces los niños, sorprendidos por la pregunta, reciben como respuesta, no, nosotros les dijimos que vayan, el que llegue primero agarra la bolsa, y ellos dijeron Ubuntu, haciendo referencia a que no había sentido alguno para ellos en su identidad compartida de que alguno tuviese la ventaja total y única en perjuicio del resto, ¿no? Entonces, soy porque somos, y ahí es donde empieza a aparecer esta distinción del encuentro con el otro y la construcción y la socialización en conjunto, ¿no? Alejandro, ¿cómo estás? Catalina soy. ¿Cómo? Catalina soy, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Catalina? Perdón, me queda media el retorno un poco bajo. Ah, bueno. Escuchando esta anécdota que vos nos contás de los chicos, mi pregunta es cuánta responsabilidad tenemos o qué responsabilidad le cabe a la educación y a los educadores, ¿no? Que estamos realmente educando a los niños, sobre todo quizás en la escuela primaria, donde son más permeables a este tipo de enseñanzas. ¿Cómo estamos estructurando la educación en Argentina específicamente o en Occidente? La pregunta es tan relevante y casi, no quiero hacer un reduccionismo, pero casi me parece a mí que es el único tema para poder conversar partiendo de la presunción de que la salida está por ahí. Cada vez que hablamos de educación, yo suelo acordarme de la reflexión de Gandhi cuando él, en su compromiso de pacificar
y hablando tanto de la paz, le preguntaron una vez, usted que habla tanto de la paz, ¿por qué no nos comenta cuáles son los caminos para esa paz? Y él dijo, la pregunta de origen es errónea, dado que no hay caminos para la paz, en virtud de que la paz es el camino. Claro. Entonces, si hablamos de educación, desde mi reflexión personal, la educación es el camino. Y estamos, creo, con un problema importante en la educación. Creo que en la nota anterior algo habíamos anticipado de que tenemos un inconveniente en la relación de los tres actores principales, podríamos decir, de la educación: la institución, el docente y el educando. Y por supuesto la familia es importante en el marco de educación, pero quisiera por un momento solamente poner en línea estos tres actores, dado que la fragmentación que tenemos en estos tres actores es muy notable. Tenemos instituciones que siguen pensando desde el siglo XVIII y XIX, docentes que piensan desde el siglo XX, y estudiantes, educandos, alumnos, podemos llamarlo como se quiera, que piensan desde la mirada del siglo XXI. Entonces, tenemos un inconveniente importante que todavía no estamos pudiendo hacernos cargo. Si yo pienso en Finlandia, por ejemplo, ¿no? Que Finlandia fue hace 40 años atrás uno de los peores países del mundo en educación. Ellos hicieron un alto, reflexionaron, pensaron, se hicieron cargo y pusieron un objetivo muy claro de que la educación de Finlandia sea de las mejores del mundo. 20 años después era la mejor de Europa y hoy es la mejor del mundo. Y cuando vemos el fenómeno Finlandia, lo que ellos lograron fue unir estos tres actores sociales de la educación, poniendo muchísimo énfasis en el tema de los docentes, los responsables de poder unir a todos estos actores sociales, y ahí sí pongo a la familia también. Entonces, en la medida que Argentina y la región Occidente no pueda repensar la educación desde ni siquiera un medio para un fin, sino un fin en sí mismo, creo que ir a una cultura donde nos encuentre, de integración, que podamos socializar y mirar hacia adelante, me parece que va a ser complicado. Hay acciones aisladas, muy importantes, de organizaciones en la República Argentina. Yo tuve la posibilidad del 11 de septiembre facilitar una jornada de 9 de la mañana a 6 de la tarde, donde hubo 70 organizaciones de educación de todo el país. Tuve el privilegio de poder facilitar esa reunión, donde el objetivo era un intercambio, una reflexión respecto a la Ley de Educación Nacional 2006, que es una buena ley, y preparar un predocumento, que después va a terminar siendo un documento, para presentar a los presidenciables respecto a lo que puede estar sucediendo, faltando y por supuesto valorando en la educación argentina. Así que la pregunta del millón yo creo es esta que ustedes están haciendo, la educación en la Argentina. Alejandro, y una pregunta, porque estando en estos tiempos de posmodernidad, si querés que puedes dar alguna explicación muy somera de lo que significa, ¿no está como un paso antes? ¿Cómo nos conseguimos nosotros como individuos y como personas y como seres humanos para después que esto se refleje y se vuelque en la educación? Porque me parece que nuestro problema social es como mucho más profundo que simplemente, o sea, coincido con vos y con Cata con el tema de la educación, pero me parece que yendo un paso antes, mismo en las familias, en cómo nosotros nos posicionamos como individuos en la sociedad, ya tenemos algo para trabajar mucho más comunitariamente, ¿o no? Sí, yo comparto tu inquietud y me gustaría ubicarla en el contexto, de nuevo, porque si yo pienso que esto comienza por mí, tengo un riesgo enorme de que termine en mí. Ahora, si esto comienza por mí, en una conciencia del otro, y ahí aparece esta idea de Ubuntu tan fuerte, me parece que ahí tenemos una posibilidad mayor. Ustedes hablaban de posmodernidad, ¿no? Este tiempo que está caracterizado por, como lo escribimos en algún artículo, un culto muy fuerte de las formas, el individualismo y la falta de compromiso social. Si a esta tendencia cada vez más marcada hacia el individualismo, lo exterior, lo superficial y la ausencia de compromiso, no tomamos la decisión y damos el paso de poder rodearlo con un contexto diferente a esta tendencia, esa educación que comienza por uno, yo soy un convencido que nadie puede dar lo que no tiene, y mucho menos lo que no es, pero si nosotros a la parte de responsabilidad personal no la contextuamos para que esa toma de conciencia de esa responsabilidad tenga alguna posibilidad, va a ser todo mucho más complejo. Fíjense que históricamente nosotros pensamos en la educación
en las instancias secundarias, postsecundarias, universitarias, y hemos abierto tantas universidades, y hoy la educación se está parando en una reflexión diferente. Está diciendo, hemos hecho mucho énfasis en la punta final, pero no hemos hecho tanto énfasis en la punta inicial, y la punta inicial, el inicio del proceso, te podría decir que empieza con la infancia más temprana, hasta con los jardines de infante. En otras palabras, hoy hay una mayor preocupación de abrir más jardines de infante y buenas primarias que tantas secundarias. ¿Por qué? Porque cuando las personas llegan a las instancias superiores o a la universidad, ni hablar posgrado, si nosotros no tuvimos un contexto previo donde empiece a haber una cultura de la responsabilidad individual en conjunto, me parece que ahí se nos va a complicar la cosa. Y esto es lo que en algún punto yo veo en todo lo que es el liderazgo social, empresarial, político, que son esfuerzos muy individuales. Y cuando hacemos un movimiento hacia un esfuerzo más colectivo, vengo diciendo hace un tiempo, qué lindo sería que la oposición no se llame oposición, porque cuando yo lo defino, viste que el enemigo comienza siendo enemigo cuando yo lo defino como tal. Sí. Entonces yo hablo de oposición y casi que lo que espero que el otro haga sea que se oponga. Sí, sí, es como bélico el término, ¿no? ¿Cómo? Es como un término bélico. Sí, es un término bélico y por otro lado genera una expectativa de que lo que el otro haga sea oponerse cuando yo no hago las cosas bien, pero resulta ser que el ejercicio de oponerse es también oponerse cuando hago las cosas bien. Entonces, qué interesante sería si la oposición se llamase contribución. Y este es un tema de conciencia colectiva, ¿no? Yo insisto en este ejercicio de poder encontrarnos, estar cerca en la vida no alcanza, hay que lograr encontrarse. Y acá la educación vuelve a ser un espacio muy importante. Hablando de palabras, Alejandro, vos decís oposición y yo pienso también oficialismo. ¿Por qué llamarlo así también, no? Es oficial, muy bueno. Oficial, ¿no? Es como que tenemos que como cambiarla, porque las palabras también construyen realidad. Vos hablabas de los 3 pilares de la educación, ¿no? La familia, los docentes, la sociedad. ¿Cuáles serían los otros actores sociales que deberíamos estar pensando en convocar para lograr el cambio de paradigma del somos todos, ¿no? Si antes de pensar en el actor social puntual, ¿no? A decir, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil, a decir los partidos políticos, a decir las instituciones, yo pensaría primero, antes de eso, en el fenómeno del liderazgo. El liderazgo sigue siendo un fenómeno social y necesario. Entonces, me parece que un paso importante, nosotros lo estamos haciendo en distintos ámbitos, educativos, sociales, empresariales y aún políticos. Estamos convocando a una conversación a líderes que tengan no solo el ánimo, no solo la vocación, sino también la disposición a poder conversar desde cambios paradigmáticos. Y yo empezaría por el tema del liderazgo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de liderazgo, ahí sí podemos bajar a tierra y decir, ¿liderazgos de qué? Bueno, hay distintos tipos de liderazgo. Yo siempre sueño con aquella reunión, lo suelo decir en otros ámbitos, donde se junten los 100, 80, 150, no sé cuál es el número, de esas personas, hombres, mujeres, líderes en el escenario del país, y podamos conversar 2 días, 3, 4, una semana. Yo ofrezco facilitar ese encuentro para que salgamos de ahí con una visión compartida. Y los que pueden construir una visión compartida son los líderes. Miren, si ustedes piensan las grandes revoluciones del siglo XVIII, siglo XIX, que las revoluciones eran por una causa, básicamente, que era la independencia. Las grandes revoluciones, quizás en el siglo XXI no hay que hablar de revoluciones, sino de transformaciones, pero las grandes revoluciones del siglo XXI fueron revoluciones que se dieron con un conjunto pequeño de personas, pero muy comprometidas. Sí. Entonces, las transformaciones del siglo XXI requieren poder llegar a construir una visión compartida. Y con una visión compartida, ahí sí el futuro empieza a tener sentido. Probablemente un primer paso para esta convocatoria tengan que ver con esos actores sociales que reconocemos como líderes, esos que son capaces de poder hacerse cargo de cierto proceso transformativo. Y en ese contexto decíamos, qué interesante sería tener un espacio de 80, 100, 150, 200 o no sé, los que sean, como líderes,
se puedan disponer a conversar para construir juntos una visión, hipotéticamente, de una Argentina 2025, que entiendo que es uno de los inconvenientes que tenemos como sociedad. No tenemos una definición de futuro, estamos como administrando la crisis, somos excelentes gerentes de la crisis. De hecho, se nos reconoce en el mundo que los líderes argentinos tenemos como una piel especial para poder administrar la crisis que nosotros mismos creamos, claramente, pero no somos reconocidos en el mundo como líderes capaces de crear futuro. Nosotros somos conformamos una red que se llama la Red Argentina de Líderes en Servicio. Ya hemos hecho 3 encuentros a nivel nacional, en Rosario, en Río Cuarto, el próximo es en la ciudad de Buenos Aires, en mayo de 2015, y nos vamos a estar reuniendo en mayo de 2015, ya pensando en una Argentina del futuro, con distintos ámbitos para poder empezar a pensar y que le podamos compartir y que nos puedan compartir eso. Dando una síntesis a esta situación, una mejor socialización tiene una semilla en la posibilidad de juntos diseñar ese futuro. Y ahí las cosas me parece que pueden empezar a tener una visibilidad y un entusiasmo que hoy no tenemos como sociedad, no tenemos entusiasmo a ser sociedad, tenemos más interés en ser individuos, ¿no? Vos es Alejandro que te escucho y me surge la pregunta, estos líderes, ¿no? En formación, son los que luego derramarán hacia su entorno social y después eso se replicaría, porque a mí lo que me preocupa, si querés personalmente, es la anomia que tenemos como sociedad ante la corrupción, el delito, la laxitud de las instituciones. ¿Es desde estos líderes donde se derrama a los entornos y eso se va replicando? Ustedes hacen preguntas muy profundas y preguntas con tanto sentido y tanta relevancia, ¿no? ¿Quién podría negar que estamos rodeados de una especie de anomia? Y yo le sumaría a la anomia una cierta apatía o desinterés, ¿no? Gandhi, pensando en esa India diferente, que gran parte de lo que la India es hoy como país tiene que ver con las conversaciones de diseño de futuro que Gandhi instalaba en ese momento, que yo le agregaría a la anomia una situación de apatía o de indiferencia. Gandhi decía, no podemos pretender una India diferente con indios indiferentes. Claro. De nuevo, no podemos pretender una India diferente con indios indiferentes. Que estemos hablando ya de estos temas nos saca de la indiferencia, por supuesto nos revierte cierta anomia, pero para que este contexto, hay un autor en este momento que está reflexionando sobre las 3 I que nos tenemos que empezar a hacer cargo, ¿no? Él habla de la inequidad, habla de la impunidad y habla de la intolerancia. Y que esta es la cuna, la inequidad, hay este trasfondo de que no hay una equidad social, sino que hay muchos descalces desde el punto de vista de lo que se genera, de lo que se comparte. Después la impunidad que nos toca al mejor de los ciudadanos, quiero decir, donde quizás uno pasa un semáforo rojo y dice, total, no pasa nada en este país, y ni hablar de la intolerancia, ¿no? Y él está reflexionando respecto a prestarle muchísima atención a estas 3 cosas, dado que pueden ser el germen de la violencia que estamos viviendo en este país. Así que, volviendo a lo que te inquieta, sí, me parece que esto nos empieza a rodear y nos empezamos a acostumbrar. Es como cuando nos empezamos a acostumbrar a vivir con inflación, ¿no? Y decimos, bueno, claro, no es tanto. No es tanto comparado con los 3.000% que pueden tener otra experiencia argentina en un año. No es tanto cuando venimos de una hiperinflación como las que hemos atravesado, pero hoy el tema de la inflación, por ejemplo, no es un tema en el mundo. Hay solamente 2 o 3 países que lo tienen, y uno de ellos es Argentina. La pregunta es, como ciudadanía, ¿no? Como sociedad, como individuos en una sociedad, ¿qué pasa que nos acostumbramos a cosas que no deberían ser normales, ¿no? Sí, sí, ¿qué nos está pasando, no? Es el síndrome del agua caliente que le van calentando a la ranita, ¿no? Y nos saltamos. Bueno, Alejandro, tengo entendido que los estudiantes de coaching de aquí de Pehuajó van a estar en una jornada esta semana con tu presencia. Tenemos el 31 de 18 a 22 y el día 1 sábado
el encuentro abierto de estudiantes avanzados de coaching y de coaches profesionales que se hace en la ciudad de Buenos Aires. Se están reuniendo cerca de 200 profesionales y estudiantes, que lo hacemos en la calle Rodríguez Peña 361, y sí, va a ser un encuentro muy importante que se hace todos los años, y va a ser un gusto recibir, y les pido que están escuchando a los estudiantes de coaching allí en esa hermosa ciudad, que por favor se acerquen para saludarnos, ya que no los conozco. Bueno, en mi rol de presidente de la asociación sería muy grato para mí poder darles un abrazo y saludarlos y agradecerles en persona que hagan el esfuerzo de venir. Espectacular, buenísimo. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Entonces queda abierta este canal de diálogo para seguir reflexionando. Ya, como decía el especialista en educación Jaime Echeverry, los medios de comunicación somos grandes pedagogos en estos tiempos de tanta diversidad, así que queda abierto el canal de comunicación para seguir reflexionando sobre esto que somos. Muchas gracias, y me encantó esto que dijiste. Entiendo de la misma manera que los medios de comunicación, si pudiesen empezar a comprometerse con ser ámbitos para nuevas conversaciones, tengamos presente que un futuro diferente está una conversación de distancia, y ustedes instalan conversaciones de posibilidad o no. Así que les agradezco que ustedes sí lo hagan. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Un saludo cordial a toda la audiencia. Adiós. Gracias. Esta fue una entrevista con Alejandro Marchesán. Alejandro es director del CEOP, Centro de Coaching de la Argentina.